Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 32, Marco Valerio Corvo. El año 342 a.C. fue caluroso por demás, y los legionarios estacionados en Campania lo sintieron de primera mano. Al contrario de los habitantes de Capua y otras ciudades en las suaves y fértiles llanuras de Campania, soldados romanos vivían con todo el rigor de una legión que había prestado un juramento a sus dioses de proteger y de mantener esta región bajo el apto mando de la República Romana. Y eso era lo que los legionarios de aquellos dos contingentes hacían. Tanto el grupo de Aulo Cornelio Coso como el grupo que estaba bajo el comando de Marco Valerio Corvo cumplían con sus deberes, pero dentro suyo hubiesen querido estar en Roma, más al norte, con un poco menos de calor por Mercurio. Así es, mientras sus compañeros se habían ido a Roma a celebrar una marcha triunfal, estos dos grupos solo tenían a sus vecinos inmediatos, la gente de Capua, como único entretenimiento y contacto. Y no era mucho entretenimiento en sí, porque muy pronto los romanos decidieron que no era justo que la gente de Capua, una gente que ni siquiera se podía defender a sí misma de los samnitas, disfrutaba de tanto, mientras que ellos, los legionarios que establecían la paz en la región, no disfrutaban de nada. En menos de lo que una tormenta necesita para juntarse y crear nubes oscuras, los cabecillas de las dos facciones empezaron a formar un plan de rebelión. Realmente no era justo que los legionarios solo tenían olivas, pan duro, un poco de carne y agua en una región que tenía tanto más que eso. Pero primero vayamos rápidamente a nuestro ya largo tiempo olvidado, oxidado segmento de la palabra de la semana. Bueno, hoy es fácil porque la semana pasada no tuvimos este segmento, así que vamos directamente a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es verbum. V-E-R-B-U-M. Y aquí les quiero dar una frase bien cortita que existe en latín y probablemente en todos los idiomas del mundo. Facta non verba. Repito eso, facta non verba. Entonces, la palabra verbum tiene ¿qué significado? Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.abelak.com/Roma o www.elcuentoderoma.com. Bien, volviendo a El Cuento de Roma. Cuando el Senado oyó que ciertos legionarios se estaban quejando demasiado de las condiciones de vida en los campos militares alrededor de Capua, ellos tenían dos opciones. Por un lado, podían ir a investigar, rodear a todos los sospechosos y matarlos. Y por el otro lado, podían ir a investigar y encontrar una solución que no causaría tanto alboroto en las regiones colindantes del evento, en este caso Capua. Creo yo que para evitar que la gente de Capua hablase del evento por unos 10 años más, los senadores optaron por el método más silencioso, aunque estoy seguro que hubiesen preferido ir, matar a todos los sospechosos y después hacer preguntas. Eso es lo que hubiese pasado si todo eso ocurría en Roma, creo yo. En fin, cuando los cabecillas de la revuelta oyeron que los magistrados militares llegaban desde Roma, ellos ya sabían el porqué. Seguro que los iban a mezclar entre ellos, poner a todo el mundo en algún grupo diferente, donde nadie conoce a nadie y nadie puede conspirar en contra de nadie, y entonces iban a seguir pretendiendo que nada andaba pasando y que el ejército romano estaba chocho de feliz. Pero esta vez, en vez de obedecer y permitir que los separasen entre ellos, los cabecillas se unieron y salieron cabalgando a un punto afuera del campo militar y a un lado opuesto de un bosque donde romanos no andaban muy a menudo. Cuando se encontraron ahí, el plan fue simple. Formarían una rebelión y únase quien se quiera unir, iban a marchar hacia Roma. En nuestra pequeña saga familiar, Marco estaba entre ellos. Lejos de resignarse al destino de haber perdido a su hermano menor, Marco cambió en este último año. Poco a poco, Marco se iba convirtiendo en una persona diferente, más callado, más sombrío, menos compañero.
Pero antes de que veamos cómo esta rebelión continúa y qué es lo que el Senado romano va a hacer cuando se enteren de la rebelión, hagamos un gran salto hacia atrás, unos 10 años para atrás, porque les quiero contar una anécdota de lo que le pasó a Marco Valerio Corvo justo antes de haber recibido el apodo de Corvo o Cuervo. Un día, cuando las tropas de Marco Furio Camilo andaban persiguiendo a los galos cerca de los bosques al norte de Roma, se vieron sorprendidos por un ejército de galos que se les apareció por detrás de una de las colinas de la región. El grupo de salvajes, si bien pequeño, demostraba ser feroz y con ansias de darle una paliza a los romanos. Inmediatamente Furio dio una vuelta al campo en su caballo calculando su situación, mientras medía distancias, la hora del día y la inclinación del terreno, como cualquier gran estratega militar lo hace. Furio iba al trote de un lugar al otro, seguido por sus guardias, oficiales y alguno que otro favorito del día. A unos 500 metros, los galos estaban gritando y batiendo sus escudos con esas espadas largas que ellos usaban. Y a unos 15 metros detrás, un muchacho también llamado Marco lo seguía a Furio casi paso por paso. En ese momento, los gritos de los bárbaros subieron de nivel y los romanos se dieron vuelta a ver cuál era la conmoción. Uno de los galos iba a un galope hacia ellos y el caballo del galo claramente no daba más. Eso era porque el galo era un verdadero gigante. Cuando el galo se bajó del caballo, el animal gimió y el galo arrojó la rienda al suelo. Ese gigante medía por lo menos 2 metros de estatura y sus hombros parecían del ancho de los Alpes mismos. Furio no necesitaba de su traductor, un etrusco llamado Talvio, pero este igual se le aproximó al general. Después de menos de 5 minutos de negociaciones, todo el mundo entendió que el galo desafiaba a cualquier romano a una pelea mano a mano. El galo quería pelear, y entre otras cosas, me puedo imaginar que el bárbaro hasta les dijo a los romanos que los dioses de los galos se llevaban a los dioses de los romanos a la cama y les hacían lo que querían, cuando lo querían y cómo lo querían. Bueno, Talvio traducía y el punto fue perfectamente entendido. ¿Hacía falta más que eso para realmente enfurecer a los romanos? Yo creo que no. Marco Valerio, justo detrás del comandante, se adelantó, se ofreció como voluntario a pelear en contra del monstruo galo. Furio primero dudó, pero luego aceptó. Los dos ejércitos se pusieron más cerca en un semicírculo cada uno alrededor del lugar donde Marco Valerio, de 16 años de edad, pelearía en contra del galo de edad indefinida. Cuando el galo se puso dentro del perímetro y mientras esperaba al muchacho a aproximarse, algo extraño sucedió. Un cuervo de color extremadamente negro se bajó a un hombro del muchacho y comenzó a dar sus típicos sonidos provocando al galo. Saltó sobre el yelmo de Valerio y con alas extendidas incrementó el volumen de sus amenazas. Un silencio total se asentó sobre la audiencia y el galo claramente no estaba contento con esa vuelta de eventos. Era un presagio malo para el galo, pero este igual se quedó ahí, tomando su espada con ambos puños. Cuando Valerio hizo un paso hacia adelante, el cuervo voló del yelmo del muchacho y se fue a todo revoloteo a la cara del galo. Este casi se cayó ahí mismo, pero pronto recuperó el balance. Pero un segundo más tarde, el cuervo volvió al ataque, y esta vez se trató de clavar en uno de los ojos del galo. Valerio no perdió ni un instante y, medio agachado, le metió un corto espadazo justo entre las costillas del gigante, mientras éste se tenía que preocupar del cuervo y cuidarse los ojos. Sangrando de su estómago, el galo fue con todo furor hacia el muchacho, pero otra vez el cuervo empezó a revolotear sus alas en la cara del bárbaro. Fue ahí cuando Valerio vio la apertura para el segundo golpe. Otro movimiento más y Valerio tenía su espada mitad adentro del abdomen del gigante, mientras el cuervo aún trataba de picotearle un ojo. No hizo falta un tercer golpe. El gigante se desplomó sobre el pasto y Valerio soltó su espada en el momento justo. De esa manera, cuando el gigante se cayó boca abajo, la punta de la espada le salió por la espalda. 3 largos segundos de silencio y entonces los romanos empezaron a los gritos. Los galos, completamente aterrorizados por la obra del animal, no pudieron encontrar las fuerzas para ofrecer una lucha propiamente dicha y el evento fue más una ejecución en masa que una batalla. Al parecer, los dioses de los romanos no querían ir a la cama ese día. Desde ese día, el muchacho fue apodado Corvo, el cuervo. Y ese muchacho, como lo dije durante el episodio pasado, fue elegido cónsul de Roma a la tierna edad de 23.
También les conté que vivió 100 años. Lo que necesito añadir aquí es que ese muchacho era descendiente directo de aquel Publio Valerio Publícola, el cónsul de Roma que reemplazó a Lucio Tarquinio Colatino y que quedó como el único cónsul después de la muerte de Junio Bruto. Publio Valerio Publícola, a su vez, era descendiente de un tal Voluso, uno de los sabinos que se habían asentado en Roma en tiempos del rey Tito Tasio. No necesitamos decir que la ilustre línea genealógica de este Valerio hizo milagros para que el futuro de ese muchacho fuese brillante. Y ahora, su curriculum vitae venía adornado con el nombre de Corvo por la historia espeluznante de nuestro cuentacuentos Tito Livio. Además de eso, el cónsul de ese tiempo, nuestro superconocido Marco Furio Camilo, le obsequió 10 bueyes a Valerio Corvo, más una corona de oro. Pero ahora vayamos a ver un poco el tema de la veracidad de todo este cuento dentro de nuestro cuento. Se sabe que Tito Livio utilizó fuentes de un tal Valerio Antias para describir detalles de la vida de Valerio Corvo. Historiadores también creen que muchos de los detalles de su vida han sido embellecidos por este Antias, quien vivió en el primer siglo antes de Cristo, o sea, unos 50 años antes que Tito Livio. Pero la mayoría de las notas biográficas de la vida de Corvo fueron reales y para eso las comprimí aquí en 10 puntos, a saber. 1. Su primer nombramiento como cónsul de Roma fue en su propia ausencia, en el año 348 a.C., mientras el joven estaba en Campania. 2. Su segundo consulado fue en el año 346 a.C., y también sabemos que entre medio de esos 2 años, Corvo fue nombrado pretor. 3. En ese año, o sea, en el 346 a.C., Valerio Corvo destruyó la ciudad volsca de Sátrico hasta sus cimientos y, según Tito Livio, solamente dejó el templo a la diosa Mater Matuta intacto. Esa victoria le mereció su primera marcha triunfal en Roma. 4. En el año 343 a.C., es decir, todo lo que tuvimos durante nuestro episodio pasado, fue su tercer mandato como cónsul de Roma. 5. El año siguiente, que es donde nos encontramos ahora, Corvo fue nombrado dictador de Roma, y verán por qué en unos minutos. Como los datos siguientes todos quedan en el futuro, solamente los voy a listar en lugar de dar explicaciones, causas y consecuencias y opiniones personales. 6. Año 335 a.C., nombrado cónsul por cuarta vez. 7. Año 332 a.C., nombrado interrex en Roma, o sea que estaba a cargo de la ciudad hasta que la votación de cónsules o dictadores se resolvía. 8. Año 302 a.C., dictador de Roma por segunda vez. 9. Años 301 y 300 a.C., elegido cónsul por quinta vez por 2 años consecutivos. 10. Año 299 a.C., cónsul sufecto de Roma con Marco Fulvio Paetino. Wow, como ven, nuestro Marco Valerio Máximo Corvo fue un miembro prominente del exclusivo club de los héroes de Roma de todos los tiempos. Como dirían en los Estados Unidos, él tiene su propia estatua en el Hall of Fame de la República de Roma, a la par de personajes tales como Lucio Junio Bruto, Publio Valerio Publícola, Lucio Quincio Cincinnato, Marco Furio Camilo y tantos otros que vendrán en el futuro. Haremos un paseo virtual por ese Hall of Fame de la República de Roma algún día, les prometo eso. Ahora, vayamos de regreso a Campania, que nuestras tropas en el sur están demasiado impacientes con eso de esperar. Pero no era tanto la espera lo que les mataba los nervios a los muchachos rebeldes. Estos rebeldes tenían un problemita muy peculiar, pero si uno empieza a entender la mentalidad de los romanos de aquel día, y especialmente la mentalidad de los legionarios, no nos tendría que sorprender. De hecho, muchísimos de los soldados se habían unido a la rebelión, pero nadie aceptaba a nadie como su jefe o comandante. Votaban y siempre alguien les daba el veto, y así siguieron por días y semanas como un cuerpo sin cabeza. Lo único que todo el mundo sí estaba de acuerdo era que quedarse en las afueras de Capua ya no querían.
El estilo de vida, lleno de opulencia, y la decadencia de los campanios ya les hacía salir humo por las orejas a los soldados, y todo lo que ellos querían era vivir mejor. Cabe añadir aquí que, excepto gente como Marco y Lucio, que fueron ordenados a quedarse en Campania, la gran mayoría de estos legionarios se quedaron voluntariamente en el sur. En la gran mayoría, esos tipos eran gente que no tenían mucho dinero o tenían deudas que pagar allá en Roma, nada que perder. Y aquí lo que ellos querían era poder vivir como la gente de Capua, en relativa paz, bajo el ala protectora de Roma, con alimentos de sobra y sin deudas. De acuerdo a varias fuentes, no solamente la de Tito Livio, una vez que los rebeldes contaban con más de 20.000 personas, es decir, 20.000 soldados, ellos marcharon hacia la región de Alba Longa, en las cercanías de donde Rómulo y Remo habían nacido. Pero el problema de la falta de un líder seguía, de eso todo el mundo estaba consciente. Dicho sea de paso, nuestro Marco, con una profunda amargura de la vida, se encontraba ahí mismo, prácticamente en las afueras de Roma. Lucio, por el otro lado, y por miedo de las repercusiones de un hecho así, no quiso unirse a ese ejército al que consideraba un grupo de 20.000 desesperados, con muy poca visión clara de un futuro mejor y con muy poca idea de cómo obtener dicha visión. Justamente durante esos días, los rebeldes se enteraron que un patricio, que también supo ser un general del ejército de Roma, vivía en una villa en las cercanías de ahí. Estoy hablando de un tal Tito Quincio, un general de unos 60 años de edad que se había retirado en las afueras de Roma precisamente porque estaba harto de las rencillas, apuñaladas por la espalda y demás especialidades de los romanos. Ni 2 por 3 fueron a verlo. Claro que Tito Quincio les dijo que no, pero al final los rebeldes lograron convencerlo para que aceptase el puesto de líder del ejército rebelde y para que los guiase a Roma, que ahora solo quedaba a kilómetros de distancia. Bueno, en realidad, más que convencerlo, lo intimidaron diciéndole que lo iban a matar si no aceptaba el puesto y que después iban a matar a su familia también. Así que como 2 horas después y al final de las negociaciones, Tito Quincio se puso a cabalgar hacia las tropas que iban a asaltar a Roma, y Tito Quincio era su comandante. Y claro está que Roma inmediatamente nombró a un dictador para que defienda Roma. ¿Y quién podría ser ese dictador? Así es, nadie más y nadie menos que Marco Valerio Corvo, el hombre que conocía a la gran mayoría de los legionarios rebeldes por nombre y apellido. Es más, Valerio Corvo se había pasado años jugando con ellos durante las horas de ocio cuando no había a dónde marchar o contra quién pelear. Pero ahora sí había contra quién pelear. Ambos ejércitos se enfrentaron en un campo que quedaba a menos de 10 millas de Roma. El lugarteniente de Corvo, un hombre llamado Lucio Emilio Mamerco, vio a los rebeldes primero e inmediatamente buscó un lugar ventajoso para sus tropas. Y mientras tanto, en Roma, la anciana Aeliana sentía que algo no estaba bien ya por días. Habló de eso con Marcia y hasta le contó que se sentía fortalecida cuando oraba por sus hijos a solas y no frente a una de las varias estatuas de divinidades que adornaban los templos de Roma. Durante nuestro próximo episodio, esas noticias le llegarán a Aeliana. Y le llegarán de la manera más inoportuna, porque en un solo día tendrá que aprender a sobrevivir la muerte de un hijo y la desaparición del otro. También veremos cómo ese enfrentamiento entre los 2 ejércitos romanos termina. Pero, como todo fin es el comienzo de algo nuevo, el fin de las hostilidades con los samnitas, por ahora, es también el comienzo de las hostilidades con otro pueblo, los latinos. Como pueden ver, Marco Valerio Corvo tiene muchas tareas por delante. Primero, sus propios compañeros de batalla, romanos, y luego un pueblo que habla el mismo idioma que Roma, se viste como la gente de Roma y se arrodilla frente a los mismos dioses que Roma. De hecho, estos 2 pueblos eran tan parecidos entre sí que es difícil entender por qué tuvimos que dedicarle un episodio entero a esa pelea. Pero bueno, es por eso y por una muchacha latina que conquista el corazón de Falvio, el nieto de Marcia, que nuestro episodio próximo se llama Episodio 33, Latinos y Romanos. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.